que es subdirector de CB Consultora. Martín, somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Misiones. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Bueno, en líneas generales y antes de ir puntualmente a algunos puntos en general, si uno tuviera que unir y promediar en todo lo que la gente ha opinado, ¿hay aprobación o desaprobación de este primer año de Milei? Bien, yo creo que el primer año de Milei termina siendo positivo en términos generales, sobre todo para un oficialismo que tomó medidas políticas y económicas muy duras al inicio del mandato. Si bien si miramos los números en frío, empezó por allá en diciembre de 2023 con 59 puntos de imagen positiva. Hoy, en diciembre de este año, termina con 51 de positiva, es decir, una pérdida de 8 puntos de imagen positiva para el oficialismo, para la imagen de Javier Milei, que desde lo numérico terminan siendo 8 puntos en un primer año de mandato, que no es algo normal. Generalmente en los gobiernos de la democracia hasta acá, el primer año de mandato ha sido de crecimiento, de estabilización en la imagen del presidente. En este caso se da una caída importante, pero también explicado desde las medidas que se tomaron, sobre todo en los 2 primeros meses, ¿no? Y creo que termina siendo un costo político no tan caro para el oficialismo, lo cual termina con más del 50% de aprobación y con un año en donde el primer objetivo, que era la inflación, termina siendo controlado, ¿no? O termina siendo como una de las cosas que la gente mejor valora. Uh-huh. En cuanto a la economía del hogar de los encuestados, ¿mejoró o empeoró? Y el 54.5% reconoce que la economía de su hogar empeoró. El 33.4% reconoce que la economía empeoró mucho. Solo el 44.1% dice que su economía mejoró, lo cual también es un punto a favor para el oficialismo, ¿no? Que más allá de que la gente reconoce que en términos generales personalmente le va peor, aún así sigue teniendo una buena imagen positiva del presidente. ¿Y esto es porque enfrente no hay nadie visiblemente notorio? Bueno, sí, es una de los alicientes que termina teniendo el oficialismo, la desorganización de la oposición, ¿no? Uh-huh. Nosotros en este estudio también evaluamos a 5 o 6 dirigentes de la oposición, y el que mayor imagen positiva termina teniendo es Axel Kicillof con 36.3 de imagen positiva, muy lejos de los números que plantean los oficialistas. Incluso la propia vicepresidenta Victoria Villarroel 52.9, por ejemplo, o Patricia Bullrich 52.3. Fíjense que hay una diferencia de casi 20 puntos entre uno y otro, ¿no? Es decir, los dirigentes hoy del oficialismo terminan teniendo mucha ventaja por sobre los opositores, una oposición desarmada y sin un norte claro. Sí, hace muchos años venimos hablando de la grieta de los argentinos. ¿Esta grieta, según la gente, se profundiza, continúa? ¿Cómo está? Sí, es una de las preguntas que generalmente hacemos en los últimos años y es un número que viene creciendo. Nosotros preguntamos si la violencia, la discusión política aumentó, disminuyó también, y más del 68% cree que la discusión política aumentó. Incluso si revisamos con números anteriores, es un número que viene creciendo en términos generales en los últimos años de mediciones, que incluso recuerdo en algún momento estaba por encima de 50, hoy ya estamos por 68, por ejemplo, en términos de ese aumento de discusión política, de grieta y de violencia. En cuanto a la libertad de expresión, ¿qué respondieron los encuestados? Bien, preguntamos si cree que la libertad de expresión y de prensa aumentó o disminuyó. El 46% cree que aumentó, que aumentó mucho, que aumentó algo. El 44.8% que disminuyó, muy parejo ese punto en términos generales. Sobre todo pensando en un Milei que parece no querer cambiar sus formas ni su estrategia. ¿Hay esperanza en los argentinos para el 2025? Y hoy todavía se siguen viendo rasgos de esperanza, si bien hay muchas cosas que le han costado al oficialismo. Una de las preguntas que nosotros hacemos
es el proyecto de ficha limpia, por ejemplo, casi el 66.3% está de acuerdo con el proyecto de ficha limpia, pero también pensando en lo que fue quizá las caídas más importantes de Javier Milei en términos de imagen, que fueron 3 o 4 noticias que tuvieron un impacto muy grande en la imagen de Milei para negativo, que uno fue la primera marcha por la universidad pública, lo segundo fue la reforma jubilatoria y un momento que hubo en diputados apenas asumió Javier Milei, que fueron noticias que impactaron de manera negativa sobre la sociedad, pero sacando eso, el resto de la imagen positiva que hoy ostenta Javier Milei se basa sobre todo en la ilusión de una mejora en el próximo año, ¿no? Teniendo en base de que la inflación lo han logrado controlar, que la inflación ha dejado de ser la principal problemática para los argentinos y quizá ha pasado a ser el trabajo, mantener el trabajo o poder conseguir un trabajo para aquellos que lo han perdido, pero ya la inflación dejó de ser un obstáculo y como repasábamos antes, la oposición, no hay una posición sólida, o aquellos que se han subido al barco de Javier Milei, hoy estamos a mar abierto y no encuentran otro barco cerca y deciden seguir apoyando a la imagen de Javier Milei, que creo que los números que repasamos y que vemos hoy son producto de una ilusión, ¿no? ¿Cómo le juegan a la imagen de Milei? Voy por un lado con su vicepresidente, la pelea que se tiene con Victoria Villarruel, y por el otro lado su pareja, que también la midieron en la encuesta, cómo mide a María Yuyito González. Sí, en términos generales la pelea por Villarruel no termina afectando ni a uno ni a otro, ¿no? Tienen un número de imagen positiva muy similar, Victoria Villarruel, hoy con algún punto más, 52.9 de imagen positiva para Villarruel, 51 para Milei, recordamos, y bueno, Yuyito González mide muy poco, la verdad, 17.7 de imagen positiva, 56 de negativa. Hoy estaría haciendo más lo que resta que lo que termina sumando ese protagonista del gobierno, o de la vida personal, más allá del gobierno de Javier Milei. Hoy en términos de costos para unos y para otros no termina esa pelea afectando a ninguno. Hay que ver a posteriori si alguien cree que esos puntos son suyos, ¿no? Que esa imagen positiva termina siendo suya y Javier Milei cree que ese 51% es más suyo que Villarruel, o si Villarruel cree que puede llegar a tener un protagonismo y que puede llegar a quedar con ese 52%, un actor me parece importantísimo de la política argentina que empieza a tener un poder importante. Y hay que ver si esa llegada a otro público que Javier Milei no tiene, quizá un peronismo más de derecha, a un sector que Javier Milei no apunta, puede llegar a terminar de conquistar un territorio político que la Libertad Avanza no tiene, que puede ser un punto a favor para ella personalmente, pero también para la Libertad Avanza. ¿Sí? Interesante la encuesta donde habla sobre Javier Milei versus los presidentes de la democracia, incluso muchos que ya no están en vida. Hablamos de Raúl Alfonsín, de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa. ¿Qué respondieron? Bien, sí, ese fue un juego que intentamos hacer, en poner, si hoy hubiera un escenario electoral de Javier Milei con los últimos presidentes de la democracia hasta la actualidad, en cuál ganaría Javier Milei, y sorpresivamente termina imponiéndose a todos los presidentes excepto a Raúl Alfonsín, que termina ganándole 44.5 para Alfonsín, 42.5 para Javier Milei, y es el único que logra tener una mejor performance en ese versus. Después contra Carlos Saúl Menem se impone ampliamente, 47.4 para Milei, 14.7 para Menem, contra De la Rúa más que amplia de la victoria de Javier Milei. Con Néstor Kirchner es la disputa más pareja, 49.7 para Milei, 43.4 para Kirchner, y contra Cristina también se impone el actual presidente, y contra Macri mucha diferencia también más que con Cristina, y contra Alberto Fernández, bueno, un Alberto Fernández que tiene una imagen negativa altísima, también se termina imponiendo el actual presidente. Es decir, que si los compararíamos a Javier Milei con los últimos presidentes, el único que termina imponiéndose es Raúl Alfonsín. Si vamos este domingo a las elecciones, ¿qué pasaría con la Libertad Avanza? ¿Arrasaría o le iría como el año pasado, peor? No, hoy el panorama para la Libertad Avanza es muy bueno.
de cara a los legislativos. En esta encuesta nosotros hicimos un escenario electoral por partido político y quienes terminarían optando por la Libertad Avanza en las legislativas sería el 39.4% de los encuestados. En segundo lugar quedó el PJ kirchnerista, 18.5%, y el PJ no kirchnerista con 9.5%. Un párrafo aparte puede ser lo del PRO, que termina teniendo a nivel nacional una intención de voto de 6.6%, es decir, muy disminuido de lo que fue en las últimas elecciones, sobre todo absorbido por gran cantidad de sus votantes por la Libertad Avanza, ¿no? Y bueno, la UCR 1.8%, la izquierda 5.4%, son los últimos partidos que quedaron en la encuesta, pero una Libertad Avanza que a nivel nacional tendría una intención de voto cercana al 40%. La UCR 1.8%, Sí, la izquierda le gana. Abajo de todo. Sí, y qué paradigmático que Alfonsín también haya sido el único dirigente que termina ganando a Milei, y hoy la verdad la imagen de la UCR o la intención de voto de la UCR pasa por otro lado, ¿no? Muy distinto a lo que fue en algún momento. La última, sobre todo cuando se habla de un presidente, se habla, bueno, a ver, ¿qué dijo en campaña? ¿Qué prometió? Y en definitivamente, ¿qué empezó a implementar y a cumplir esas cosas que dijo en campaña? De Milei siempre se dijo, ¿no?, que aún siendo el ajuste más duro, él lo había advertido en campaña. ¿La percepción de la gente es que fue cumpliendo las metas propuestas en la campaña electoral o no? Y en el 28% reconoce que cumplió todas. La opción más votada fue que cumplió solo con algunas, el 45% de los encuestados reconoce que cumplió solo con algunas, y el 25.9% dice que aún no cumplió. Es decir que hay una tasa importante de cumplimiento entre todas y algunos, solamente el 25.9% dice que no cumplió, pero me parece un número bastante interesante de aquellas personas que creen que todavía cumplieron es superior al 60%, ¿no? Es un número más que importante para el oficialismo, para mostrar o para contraponer, sobre todo en un año que viene, que va a ser de campaña electoral, y que muchas de las cosas que se prometieron se han cumplido de alguna u otra manera, ¿no? Ajá. ¿Se puede saber qué pretendía la gente, cumplimiento, y creen que no lo hizo? No preguntábamos, no indagamos más porque era una encuesta muy larga, pero sería interesante de saber ese dato, seguramente en el futuro de ver cuáles son las cosas que creen que no se cumplieron, que sería un dato interesante. La verdad que en la toma de muestra, en la cantidad de preguntas que nos parece dar. Por la casta hay que preguntarle, a ver si la gente todavía cree en ese discurso o ya lo elimine del todo Milei cuando hable de la casta. Eso lo hemos preguntado en algún que otro estudio, y sobre todo preguntar si creen que el ajuste verdaderamente le pagó la casta, y más del 70% reconocía que el ajuste no fue pagado por la casta. Ese es un dato que tenemos de algunos estudios anteriores, lo cual creo que puede ser uno de los discursos que se terminan haciendo de la Libertad Avanza. Hay que ver si el año que viene en elecciones, en épocas electorales, es un discurso que ya se borra directamente, ¿no? Martín, gracias por este tiempo. Un abrazo grande a Cristian también. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. El licenciado Martín Bazán es subdirector de CB Consultora, que dirige Cristian Boutier, que ha hecho esta encuesta, porque mañana se cumple el primer año de gestión de Javier Milei. Si nos basamos en este estudio de opinión, la gente le da más margen positivo que negativo a este primer año. Entiende que mayormente ha cumplido en la mayoría de las cuestiones que planteó en campaña. Estaba viendo que, por ejemplo, lo más destacado es que entiende el que participó de esta encuesta que ha bajado la corrupción, pero está la preocupación alta por el sostenimiento de la fuente laboral. Lo curioso, bien lo decía Martín, es la gente dice que su economía personal se vino para atrás, sin embargo, lo apoyan al presidente en cada una de las medidas que ha tomado.